Perfecto. Entonces vamos a ver, compartimos la pizarrita virtual en este caso, ¿ya? Y pues me dicen ustedes si ya están observando la pizarrita virtual. Bueno, nos habíamos quedado en este problemita y aquí lo primero que tendríamos que haber indicado es que este triángulo y este triángulo, pues en ambos casos serán triángulos congruentes, ¿no? Hay congruencia de triángulos, caso, lado, ángulo, lado. Y se demostraba que este ángulo era de 90, puesto que beta más alfa daba 90, beta más alfa 90, y como todo debe ser 180, esto necesariamente 90. Y como en estos dos triángulos, esta es la hipotenusa y esta es la hipotenusa, deben ser las mismas, pues se llega a concluir que este triángulo es isósceles y a la vez rectángulo, y el único triángulo rectángulo notable y a la vez isósceles es el de 45 y 45. Bien, con eso se solucionó dicho problema. Y ahora pasamos a ver el siguiente problemita donde me dicen en la figura calcular AD. En la figura calcular AD. Vamos a ver dónde está la figurita. La figurita aparece aquí. ¿Ok? Aquí aparece la figura. Y me piden determinar el valor de AD. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. AD. Vamos a calcular el valor de AD. Sabiendo que BC y AD son paralelos, AB mide 4, ya le voy colocando su valor, y BC mide 8, esto mide 8. Perfecto. Generalmente en este tipo de problemas que se puede presentar así en un cuadrilátero donde dos lados son paralelos, se puede presentar también en un paralelogramo. Lo que se sugiere es trazar la bisectriz de este ángulo, ¿ya? Trazar la bisectriz de este ángulo y al trazar la bisectriz de este ángulo, pues indicar lo que se va a obtener, obviamente, ¿no? Observen en general que si yo estoy trazando la bisectriz, este ángulo tendría que ser tita. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo pues justamente por la mitad, ¿no? Este ángulo de aquí, tita, y este ángulo que queda por aquí también debe de ser tita, de tal forma que usted tenga que, en este caso, usted tenga la bisectriz. Ahora bien, como estos son paralelos, observe usted aquí la Z, perfectamente la Z. Entonces, la Z me dice ángulos alternos internos, ángulo formado por dos rectas paralelas y una secante. La Z me dice que si este ángulo es tita, este ángulo de acá también tendrá que ser tita. Entonces, usted observa que este lado y este lado deben de ser iguales. ¿Por qué? Ángulos iguales, lados iguales. Así es que esto también debe ser 4. ¿De acuerdo? Ese segmento de aquí también debe de ser igual a 4. Entonces ya tengo dos lados. Y aquí vamos a ponerle un punto P, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero a mí no me piden AP, me piden AD. Me estaría faltando esto de aquí. Pero observe usted que estos opuestos son iguales. ¿Y cuándo se cumple? ¿En qué figura se cumple por teoría que se tiene lados paralelos y sus ángulos opuestos iguales? Solo se cumple en el paralelogramo. Entonces yo concluyo que BCDP es un paralelogramo. BCDP es un paralelogramo. Y si BCDP es un paralelogramo, eso implica que este lado y este lado deben de ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque BCDP es paralelogramo. ¿Por qué es paralelogramo? Porque tiene dos lados paralelos y sus ángulos opuestos iguales. Y eso solo se cumple en un paralelogramo. Entonces,
que puedo concluir que el segmento AD tiene por medida 4 más 8, que vendría siendo 12. Ahí tendríamos nosotros la respuesta a en este caso, ejercicio, de acuerdo a este problemita. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Miren que después yo les dejo a ustedes preguntitas, ¿ah? Por eso necesito que me digan si todo está claro, si está entendiendo. Vamos a ver la siguiente, ¿ya? Dice que aquí hay un rombo. Vamos a ver. A ver, perdón. Ajá. ¿Qué me dice? Calcular X si ABCD es un cuadrado y CDPQ es un rombo. Ok, vamos a ver. Si esto es un cuadrado, definitivamente, si es un cuadrado, los ángulos deben formar pues 90 grados. Así que aquí 90 grados, perdón, ya. 90 por aquí. 90 acá también. 90 aquí. 90 aquí. Ahora, si esto es un rombo, si esto es 40, esto de aquí también tendría que ser 40, ¿verdad? Ok, no te preocupes, Tri. Ya, entonces aquí vuelvo a repetir. Ya está. Si esto es 40 grados, este ángulo de aquí también es 40, pero sobre todo, los dos consecutivos deben dar 180. Así es que como esto es 40, para 180, esto debe ser 140, ¿ya? Solo voy a poner mejor de otro color, rojito aquí. Este ángulo de acá debe de ser 140 grados. ¿Por qué? Porque en un rombo, como en cuadrilátero, que es hijo del romboide o paralelogramo, la suma de dos consecutivos da por suma justamente 180, ¿no? 40 más 140, 180. Ok, ahora, como este ángulo es de 40, ya está. Entonces, tendríamos que a su vez, observe, como es un cuadrado, este lado, este lado, este lado y este lado son iguales. Como esto es un rombo, también sus lados son iguales. Y como aquí yo tengo que este triangulito tiene dos lados iguales, entonces sus ángulos también deben ser iguales. Así es que este ángulo debe ser igual a X. Ya está. Debe de ser igual a X. Con ello ya tendríamos prácticamente resuelto el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que me faltaría es determinar este valor. ¿Y cómo determino ese valor? Pues ese valor se va a determinar diciendo que todo debe dar 360. Vamos a llamarle a esto beta, ¿ya? B. Y decimos aquí, ¿no? 90 más 140, que es esto de aquí, más beta, que es este de aquí. Todo ello debe dar por suma 360. ¿Por qué? Porque es una vuelta completa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto es 90 más 140?
Ahí está. Sería 230, ¿verdad? Entonces tendríamos que beta será igual a 360 menos 230. Beta será igual a ¿cuánto entonces? ¿Cuánto es 360 menos 230? ¿Cuánto sería? ¿100 cuánto? 130, ¿verdad? 130. Ahora, ya tengo que beta es 130. Y en el triángulo ADP, vamos a poner aquí triángulo ADP. ¿Qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir que X más beta debe dar 180, es decir, X más beta, pero beta vale 130. Toda esa suma debe dar ¿cuántos? 180. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos interiores de todo triángulo da 180, pues, ¿no? X más X resulta siendo 2 veces X. Igual, este 130 pasa al otro miembro con signo negativo. Pasaría restando, ¿no? Y solo quedaría 50. Este 2 que está multiplicando pasará al otro miembro a dividir y X valdría pues 25 grados. ¿Sí? Más allá de ser un problema complicado, es un problema donde hay que aplicar las propiedades de lo que es un cuadrado, de lo que es un rombo y luego el ángulo de 360 grados, ¿correcto? Bien, vamos a ver el siguiente problemita ya, la número 7. Aquí me dice que debe salir 16. Lo estoy cortando con todo por lo que el libro de profesor tiene las claves ya marcadas, ¿no? Entonces, no puedo a veces. En la primera parte al menos tiene la clave marcada. ¿Ya? A ver. Veamos. Ya. Dice, ABCD es un cuadrado no convexo. ABCD es un cuadrado no convexo. ABCD. Y si no es convexo, es cóncavo, pues ya. La medida del ángulo C, esto, menos la medida del ángulo A, da por valor 32. Hallar la medida del menor ángulo formado por las bisectrices de los ángulos B y D. Te piden calcular este ángulo X. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, a esto alfa. No, ya no puedo ponerle alfa, ¿no? Voy a ponerle X. No, tampoco puedo ponerle X. M, ángulo M y a este ángulo N. ¿Ok? De tal manera que la medida del ángulo CN menos la medida del ángulo AM dice que esa diferencia de ángulos es igual a 32. Ya está. ¿Correcto? Pero de alguna forma yo tengo que calcular pues el valor de X, ¿no? De alguna forma tengo que calcular el valor de X. Ahora, hay una propiedad en los cuadriláteros cóncavos que la suma de los ángulos internos te da el mayor externo, en este caso 2 alfa, ¿no? Entonces miren ustedes aquí, si yo quiero calcular el valor de X, necesitaría por lo menos algo de alfa, de beta, algo, ¿no? Pero nosotros aquí tendríamos una propiedad justamente, ¿no? Que se cumple para todo cuadrilátero. Si usted de un cuadrilátero toma la bisectriz, ¿no? En este caso estoy tomando la bisectriz interior del ángulo B y la bisectriz exterior del ángulo X,
pues el ángulo formado es simplemente la diferencia, ¿ya? La diferencia de los otros dos ángulos, ¿ya? Es una propiedad. Aquí tengo bisectriz de él, que es interior, bisectriz de él, que es exterior. Yo no sé si eso aparece como propiedad en el libro de ustedes. Voy a buscarlo, ¿ya? Si aparece para presentárselas a ustedes. A ver. eh, mm, 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 Creo que no aparece como propiedad de ustedes esto. Eh, Seguir buscándolo ya. No, no aparece como propiedad en el libro de ustedes, pero yo ya les voy indicando dicha propiedad, ¿de acuerdo? Si usted tiene un cuadrilátero cóncavo y usted toma la bisectriz interior, que es esta de aquí, y toma la bisectriz exterior, se forma este ángulo X, y justamente este ángulo X, por propiedad, debe ser igual a ¿quién? Al ángulo A o al ángulo C, ¿no? En este caso, que es el mayor, ¿ya? Al ángulo C menos el ángulo A, todo sobre 2. Como el ángulo C para nosotros es N, menos el ángulo A para nosotros le hemos puesto M, sobre 2, esta sería nuestra respuesta, pero justamente el problema nos dice que N menos M vale 32. Así es que solamente tendría yo que reemplazar, ¿no? 32 sobre el valor de 2. Y esto es igual a 16 grados. Ojo, la propiedad es esta, ¿ya? Cuando usted tenga un cuadrilátero cóncavo, este es un cuadrilátero cóncavo llamado no convexo, entonces cuando usted trace, pues, la bisectriz de este ángulo, vamos a poner que esta sea la bisectriz de este ángulo, y esta sea la bisectriz del otro ángulo, se va a formar un ángulo X. Perfecto, este ángulo X. Si yo, por ejemplo, digo que el cuadrilátero es A, B, C y D, entonces el valor de X tendrá que ser igual aquí. Ojo que esto es bisectriz, ¿ya? Alfa, por ejemplo, y alfa aquí. Aquí tita, o vamos a ponerle A y A, ángulo A y A. Entonces el valor de X será igual a ¿quién? Al ángulo a este ángulo A, menos el ángulo C sobre 2, ¿ya? Ángulo A, ángulo C. Entonces sería aquí ángulo A menos el ángulo C dividido entre 2. Esa es la propiedad, ¿correcto? Esta es la propiedad. Voy a ponerle que sí, ¿ya? Ahí está. Ángulo A menos el ángulo C, todo sobre 2. Esa sería la propiedad, muchachos, ¿ya? Entonces allí se aplicaría pues de manera mucho más rápida. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora este otro triangulito. A ver. Aquí, este triangulito. Observen que también me da un valor como resultado, ¿ya? A ver, me dicen, en la figura ABCD es un trapecio isósceles. ¿Qué significa que es un trapecio isósceles? Que estos dos lados deben de ser iguales, ¿de acuerdo? Y sus ángulos también deben de ser iguales. Me piden calcular el valor de X. Bien, si esto es 30 grados, este ángulo de acá también debe de ser 30 grados. ¿Por qué? Miren este triángulo.
Mire este triángulo. Dos lados iguales, dos ángulos también iguales. Entonces esto de aquí debe de ser 30 grados, ¿correcto? Ya está. Ahora, si esto es 105, para 180, ¿cuánto falta? Porque estos dos deben sumar 180. Faltaría 75. Como ya hay 30, esto debe ser 45. ¿Ok? Y si todo este ángulo es 75, por ser un trapecio isósceles, este de acá también debe ser 75. Y con eso ya tienes solucionado el problema. ¿Por qué? Porque en el triángulo AED, ¿qué se debe de cumplir? Que 30 más 30 más 75 más X debe dar 180, ¿no? Es decir, 30 más 30, 60, más 75 más X, todo ello debe dar por suma 180 grados. Ahí está. Y decimos aquí, ¿cuánto es 60 más 75? 135. ¿Qué pasaría al otro miembro con signo negativo, no? X sería entonces 180 menos 135. Y 180 menos 135 nos estaría dando el valor de ¿cuánto? 45 grados. Ahí está. Por eso que salió ese valor. ¿Sí? 45 grados, chicos. Entonces ahí tendríamos nosotros dicho valor. ¿Ya? No sé si hasta allí hay alguna pregunta, por favor. ¿Está claro? Ok, entonces vamos a ver, ¿ya? Me gustaría que ustedes por lo menos me hagan la gráfica de este problemita, ¿ya? Quiero que me hagan la gráfica de este problemita. A ver, rapidito, por favor, me hacen la gráfica de este problemita, ¿ya? Quiero que ustedes lo grafiquen. No está complicado, pero quiero que lo grafiquen, ¿ya? A ver. Ah, por cierto, han salido mal en su examen, a todos ustedes. Poquitos, pero han salido mal. Les hacía referencia justo a los que estaban en Cipra. Bien, a ver, hagan ese problemita, por favor, rapidito. Ya, todos, por favor, me hacen ese problemita. Lo grafican, más que hacerlo, lo grafican, ¿ya? A ver, por favor. Beta 3. Ujú. A ver, chicos, vamos, grafíquenme yo. Vamos, todos graficando. A ver, chicos. A ver, ¿qué tal? Ya tienen.
A ver, chicos. Sí, sí. Ya. A ver. Bien, se asume que usted ya más o menos lo graficó. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es aquella figura que tiene sus dos lados paralelos, 2 a 2. Miren, más o menos así. Ahí está, les di un tiempito ahí como para que grafiquen. Ah, ok, ya Rosita me dio la respuesta. Y más o menos así, dos lados paralelos, 2 a 2. Listo, más o menos así sería el paralelogramo. La medida de los ángulos consecutivos. Bien, aquí yo tengo A, ángulo A, perdón, vértice A, vértice B, C y D, ¿correcto? Me dicen que la respuesta es 20, vamos a ver. La medida de los ángulos consecutivos A y B son 7x menos 30, perfecto, 7x menos 30, y el otro consecutivo, ¿cuánto es? 3x más 10. Esto vale 3x más 10. Con ello me dicen, ¿cuánto vale el valor de x? Perfecto. Como son consecutivos en un paralelogramo, debe de cumplirse que la suma de ellos debe dar 180. Correcto, debe dar 180. Entonces simplemente digo yo 7x más menos 30, perdón, 7x menos 30 más el otro ángulo que es 3x más 10. Perdón, ya justo salió esto de que ya se nos acaba el tiempo casi. 3x más 10, esto debe dar por suma 180. Y yo no digo que está mal si usted colocó los 4 ángulos y los igualó a 360. No, está perfecto, pero lo más recomendable es decir la propiedad que dos consecutivos en un cuadrilátero, en este caso paralelogramo, debe dar por suma 180, ¿no? Y decimos 7x más 3x, eso viene siendo 10 veces x, más menos 30 más 10. Aquí menos 30 más 10 es menos 20, ¿no? Menos 20 y eso es igual a 180. Este menos pasa al otro miembro con más y yo tendría que el valor de 10x sería igual a ¿cuánto? 180 más 20 que vendría siendo 200. Eliminamos un cerito y el valor de x pues sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 20. ¿Qué es lo que me piden calcular? Y muy bien, la respuesta de Rosita, perfecto. Miren, ella hace lo mismo, voy a copiar un ratito tu resolución, Rosita. Y claro, ella dice, profesor, yo a lo mejor quiero utilizar el criterio de que la suma de todo ello me debe dar 360 y eso está ok, ¿no? Eso no está, no es, digamos, invalidar lo que ella está haciendo. Ahí está, miren, está perfecto. 2 veces este ángulo, ¿por qué? Porque esos ángulos serían iguales, él con él, los opuestos. Más 2 veces estos ángulos igual a 360, sí, perfecto, perfecto. Pero lo más recomendable para no trabajar con tantos números es decir que estos dos consecutivos pues me deben dar 180, los consecutivos solamente, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver otro problemita aquí. Y hablamos de un trapecio ahora.
Ya saben ustedes que el trapecio tiene prácticamente la forma de una faldita, ¿no? De una faldita. Y a ver, vamos a ver qué nos dice el trapecio. Ya, ¿qué nos dice este problema? Que habla sobre el trapecio. Allí, creo que ahí está bien. Y dice, en un trapecio el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 9. Si la suma de sus bases es 30, ¿cuánto mide la base mayor? Perfecto. Tengo aquí, vamos a dibujar nuestro trapecio. Base menor, base mayor, las diagonales. Ahí está. Y el segmento que une los puntos medios de las diagonales, por ejemplo aquí el punto M. Unimos aquí esto. Punto medio también, N aquí. Claro que hay que respetar que si es punto medio, lo divide en partes iguales, ¿no? Ya está. Y dice que ese segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 9. Esto mide 9. Siendo que esto es la base menor y esto es la base mayor. Pero hay una propiedad que dice que este segmento que une los puntos medios, que vale 9 en este caso, es igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Si yo paso a multiplicar esto, tendría entonces que la base mayor menos la base menor sería igual a 18. Pero a la vez me dice que la suma de las bases es 30, es decir, que la base mayor más la base menor es igual a 30. Y con ello me pide calcular ¿qué cosa? La base mayor. Simple, usted puede hallarlo de dos formas, ¿no? Puede hacer la adición vertical, así, que en realidad sería lo mismo, ¿no? Y ahí elimina esto, ¿no? P menos B se va. Y B mayúscula más B mayúscula saldría 2 veces B mayúscula. Igual. 18 más 30, que sería 48. Y de aquí la base mayúscula o la base mayor sería pues 48 entre 2, que viene siendo 24. Una forma más rápida de hacer esto, para no estar diciendo vamos a dar la suma, eliminar y todo esto, simplemente usted dice, no, quiero el de la izquierda es 18 más 30 sobre 2. 18 más 30 es 48 entre 2, 24. Que viene siendo casi lo mismo, ¿eh? Viene siendo casi lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar el 4 por 4, 5 por 5, 8 por 8. Bruno, ¿recuerdas cuánto da por suma los ángulos internos de un cuadrilátero cualquiera? 360. Muy bien. Rosita, los ángulos opuestos de un paralelogramo, ¿cómo son ellos? Los opuestos, ¿cómo son? Si no pueden hablar, me escriben. Los ángulos opuestos de un paralelogramo, ¿cómo son? Iguales, diferentes, dan por suma 180. ¿Iguales? Muy bien, Adrián Sen, Josafat, iguales. Muy bien. Rosita, ¿está por ahí? me respondió una pregunta, pero la otra no. El micrófono está que se ha apagado cuando estaba hablando. Ok. Rosita, otra pregunta para ti. Dame dos características del rectángulo, por ejemplo. ¿Alguien que me pueda dar dos características de los rectángulos? Los dos opuestos tienen la misma cantidad. Los Primero, lados, los lados opuestos sí, y los ángulos opuestos presentan valores equivalentes, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Bruno ya murió. Bruno está... Sí, ¿Y miden 90 grados? correcto, que todos sus ángulos miden 90 grados. ¿Ok? Chicos, bueno, desearles a ustedes un buen descanso en estas vacaciones, que puedan, pues, pasar momentos con la familia. No los veo hasta después de vacaciones, que es una semanita, pero ya esperemos volver con un poquito más de fuerza, ¿ya? Cuídense, pues, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿ya? Chao, Brunito, cuídense, Rosita, Yosafat, a cada uno de ustedes. Bye, bye.